Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya habíamos mirado hace dos live qué significa se levantó, ¿no? Se levantó. Entonces aquí dice, se levantó contra su hermano. ¿Qué le dijo? Salgamos al campo. ¿Qué había hecho Caín? Había planeado. Dios le había dicho que lo iba a hacer. Dios le dijo por qué se había ensañado. Pero a pesar de que le dijo por qué se había ensañado, él continuó con su plan. Cuando dice, le dijo a su hermano, salgamos al campo, está manifestando, ya lo había planeado. Era algo que él ya tenía premeditado, ¿sí? Cuando hablamos de las guerras, precisamente, ¿qué tiene que ver? El ser humano planea. ¿Qué planea? La Biblia dice, sabios para hacer el mal. El ser humano, por naturaleza, tiene sabiduría para algo. Tiene sabiduría para hacer el mal. Sabiduría para el bien. La Biblia dice cuál es la sabiduría. La verdadera sabiduría, ¿cuál es? En Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a mirarlo. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios. Salmos está en toda la mitad. Después de Salmos viene Proverbios. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Hay personas que la palabra temor les parece extraña y dicen, yo no temo a Dios, yo a Dios lo amo. Así dicen algunas personas, ¿no? Cuando les decimos, esperamos que todas las personas sean temerosas de Dios. Cuando usamos una expresión así, hay personas que se sorprenden y dicen, pero ¿por qué temer? Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo por qué temer a Dios, porque el Dios que yo conozco o lo que a mí me han enseñado de Dios es al contrario, es solamente como amor, amor. ¿Y a qué llaman amor? Llaman amor como hola, ¿cómo estás? Al trato amable, a las lisonjas. Las lisonjas, ¿qué son las lisonjas? Decirle a una persona, uy, tú eres, no sé, me parece que eres la persona que mejor como hoy está vestida. El vestido tuyo me parece que resplandece. Todo ese tipo de cosas que nos hacen sentir bien. Eso se llaman bíblicamente lisonjas. Y no sé si se acuerden lo que dice la Biblia sobre las lisonjas. En Job podemos ver sobre las lisonjas qué dijo Eliú y qué dijo el apóstol Pablo. Eliú dijo, si yo hablare lisonjas, en breve mi hacedor me consumiría. La persona más sabia que habla en el libro de Job es Eliú. Eliú es un siervo de Dios. Y él que dice, si yo hablare lisonjas, en otras palabras, Eliú tenía que decir la verdad. Y Eliú no se miraba, no se medía en las palabras, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no sé hablar lisonjas. Increíble, ¿no? Ese es el corazón de un siervo. Vamos a mirar las características que tiene un siervo. Aquí acabamos de mirar cuál es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen sabiduría? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo desprecian la sabiduría y la enseñanza un insensato? La señal está regular, me dice Jason. Y alcanzo a leer, bueno, por la foto reconozco que es Jason y alcanzo a leer que dice la señal está como creo que regular. Bueno, tengo Wi-Fi. Si la ven muy mala la señal, entonces me avisan y podría pasar a datos. Aquí en este lugar donde estoy, varias veces me ha tocado con los datos y no con Wi-Fi. La sabiduría. ¿Quién desprecia la sabiduría? ¿Cuál es el insensato? El que desprecia la sabiduría. Pero ¿cómo desprecia la sabiduría? ¿De qué manera la desprecia? Aquí ustedes se habrán dado cuenta, dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabíamos cuál es el secreto para que el ser humano, primero que todo, sea uno con Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír. Es decir, la fe es algo que sale de mí, fluye de mí, dice la palabra, viene por el oír. Es decir, la fe es creer a lo que está escrito en la palabra.
por el oír. Pero lamentablemente un sentido que Satanás estorbó, un sentido que Satanás estorbó es el oído. El común de las personas no sabe oír. El común de las personas están acostumbrados a que otra voz esté sonando y ellos también están hablando. Están hablando con otras personas o están hablando su propia voz. Un ejercicio que les recomiendo a todos es cuando alguien esté hablando, escuchen. Sé que suena difícil, sobre todo si el corazón de una persona es insensato, si es arrogante. Una persona arrogante, en el momento que tiene que oír, empieza a hablar, hablar, hablar. Y ustedes se han dado cuenta, cuando alguien... No nos gusta ser enseñados por Dios, efectivamente. Si alcanzo a leer algunas cosas, las alcanzo a leer. Si atravieso, la fe viene por el de oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí hay que temer. Exacto, hay personas que se sorprenden cuando uno les habla del principio de la sabiduría, es el temor. Uy, temor, no. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo han tenido a Dios? Cuando ellos dicen, para mí Dios es amor, realmente ¿cómo han tenido a Dios? Han tenido a Dios como la lámpara Aladino. Voy a hacer el simulacro. Aquí tengo un vaso que parece la lámpara Aladino porque es metálico. El Dios que el común de las personas tiene es un Dios que llaman, en algún momento llaman, sale el Dios y les dice yo necesito esto, yo quiero esto, ayúdeme con esto, mi mamita está enferma, permita que se sane, bla, bla, bla. El común de las personas, ¿para qué se acerca a Dios? Se acerca a Dios para pedirle cosas. Algunas personas, bueno, muy importante esto que les voy a decir, es un estudio que se hizo. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con 40.000 personas entre edades entre 8 años y 80 años, entre 8 y 80 años. Este estudio pretendía saber solamente los hábitos que tenían las personas con la lectura de la Biblia. Pero el resultado, o sea, el resultado que arrojó fue un descubrimiento asombroso. No sé si sabían esto, pero el resultado que arrojó fue cuando una persona lee la Biblia una vez, cuando la lee una vez por semana, digamos los domingos, en el culto los domingos, el predicador les va a decir, vamos a mirar tal palabra. Entonces la persona mira, abre la Biblia para mirar. Y no todos, cada vez son menos las personas que usan la Biblia. Porque como ahora hay proyectores, el común de las personas ya ni siquiera llevan la Biblia. Dicen, no, pero allá yo la puedo leer y se ve con letra grande. Pero bueno, algunas personas sí ya la llevan. Hablamos por lo menos de esas personas que sí llevan la Biblia. Abren la Biblia y leen conforme el predicador va leyendo. Entonces se va leyendo un pasaje, digamos, no solamente un versículo, a veces se lee un pasaje entero. Y cuando se lee, esas personas se le puede contar que leyó por lo menos una vez a la semana la Biblia, la palabra. Leyó muy poco, pero bueno, se le puede contar. ¿Qué pasa en la vida de esa persona? ¿Hay algún cambio? Sí hay un cambio, pero el cambio es muy pequeñito, muy pequeñito. El cambio de vida no se nota. Pero cuando una persona, ese estudio que arrojó, ellos no querían descubrir otra cosa más que cuáles eran los hábitos de lectura de las personas. Pero haciendo este estudio, ellos se sorprendieron porque dieron con un descubrimiento asombroso. ¿Cuál fue el descubrimiento? El descubrimiento fue que cuando una persona lee 2 veces por semana la Biblia, todavía el cambio es imperceptible. O sea, es algo que va, digamos, si hubiera una gráfica, va así, va subiendo, pero de una manera casi imperceptible el cambio en la vida de la persona. Cuando la persona lo lee 3 veces, algo sucede. 3 veces por semana. Cuando la Biblia lee 3 veces por semana, algo sucede. O sea, el crecimiento, si hacemos una línea, el crecimiento va así como ascendente y al tercer día sube un poquito más. Algo pasó. Entonces, cuando la persona lee 3 veces por semana la Biblia, su vida experimenta como algunas modificaciones que las personas pueden percibir. Pueden percibir que es una persona más espiritual, que es una persona que tiene más sensibilidad a la palabra, que es una persona que cuando están hablando las demás personas rápidamente puede decir, pero hay un versículo que dice así, ¿sí? Porque por lo menos 3 veces por semana lee la Biblia. Pero lo sorprendente, o sea, lo grande de este estudio fue al 4.º día. Cuando una persona lee la Biblia 4 veces a la semana, el cambio es exponencial. Lo que sucede es algo explosivo. Ya no sube así proporcional. Uno espera un crecimiento proporcional y que al 4.º día sea proporcional. No. Hasta el tercer día subió así, pero al 4.º día el crecimiento fue súbito. Algo pasó impresionante, algo increíble pasa en el ser humano cuando lee la Biblia 4 veces al día. ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo más grande que hay, bueno, en el hábito de entre problemas interpersonales, cuando una persona habla con otra, hay
cae. Los problemas interpersonales caen, creo que es un 30%. No tengo bien las estadísticas, por lo menos de eso no. Cae creo que un 30%. O sea, cae de una manera drástica. Problemas, digamos, entre esposos, padres e hijos, o hijos y sus respectivos padres. Esos problemas interpersonales caen, ya desaparecen los problemas. La depresión desaparece también aproximadamente en un 30%. Problemas de depresión. ¿Las personas por qué se suicidan? Porque experimentan depresión. Pero esas cosas caen. Ahora, en cuanto a los vicios, por ejemplo, una de las cosas que ha registrado mayor demanda, no sé si ustedes sepan, bueno, hago la pregunta, voy a hacer esta pregunta para saber que estén acá ¿sí? Y que me están escuchando. ¿Cuáles ustedes creen que es las páginas? Las páginas web, ¿cuál es el contenido que más se consume a través de Internet? ¿Cuál creen ustedes? Hago esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la actividad que más genera contenido, que más genera consumo en Internet? ¿Cuáles creen ustedes que es? ¿Qué es lo que más la gente consume en Internet? ¿Que tiene el récord? ¿El récord en que la gente lo consume? Sí. No sé quién lo adivinó. Se llama Sam, sí. Uy, no, todos lo saben. Que ya todos saben, efectivamente. El no por. Bueno, hay palabras que no se pueden decir. Si sabían, son censurables. Entonces yo no puedo decir. Lo digo al revés, cambié las palabras. En vez de decir lo que escribieron, digo no por. Pero volteen esas dos sílabas, volteenlas. Efectivamente, eso que están escribiendo, eso es lo que más se consume a través de Internet. El corazón del ser humano, más en los hombres que en las mujeres casi no, pero sí también. Pero en el hombre consume mucho, mucho, mucho. Bueno, ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta de los videos que hay en TikTok. ¿Cuáles son los videos más populares que hay en TikTok? ¿No son de bailes? Ahora, los bailes que son sensuales, ¿cierto? O sea, mostrando partes del cuerpo. Y entre más muestre, más vistas tienen. ¿Sí? Hace poco alguien estaba comparando mi canal con otro canal. Y dijo, ay, hay una paisana suya, una colombiana, que ella tiene muchas visitas. Creo que tiene 400.000 seguidores. Yo dije, sí, increíble, muéstreme. Cuando me mostró el canal, es normal. ¿Cómo estaba? En bikini y hacía cosas extrañas. Bueno, extrañas no. Todo era sensual, todo era atrayente. Entonces, si una persona está consumiendo, digamos, TikTok, está mirando TikTok y le empieza a salir ese tipo de cosas, ¿qué detecta TikTok? Detecta si se demora más tiempo mirando esos videos. Entonces, si es un hombre, en la gran mayoría de los casos, no todos, pero en la gran mayoría de los casos, al deslizando, de pronto ven y les llama la atención, los cautiva y se quedan mirando. Entonces TikTok descubre ese video, le llama la atención. Vamos a mostrarle más videos en ese sentido. Empieza a mostrarle más videos en ese sentido. Si un hombre, que como les digo, las mujeres también, pero más en el caso del hombre, experimenta más excitación, entonces le mandan contenido cada vez más pesado. Tiene algunas políticas TikTok que protegen que no haya ese tipo de contenido a través de TikTok. Pero sin embargo, hay contenido que se acerca, que es súper erótico, exageradamente erótico. Y después de ese contenido erótico, ¿a dónde cree que pasa una persona que ya empezó a ver ese contenido cada vez más? O sea, va como en una profundidad en cuanto al erotismo. Pues llega el momento en el que va a pasar, ya suelta TikTok y va a pasar directamente a una página que tiene el contenido explícito. Ya entienden a qué me refiero. Entonces, eso es lo que más genera consumo. Pero, ¿qué pasa? Yo les conté el primer día cuando una persona lee una vez a la semana. Una vez a la semana hay un cambio, pero no es perceptible, no es muy gran, no se nota mucho. Lee 2 veces por semana, hay un cambio también, pero sigue siendo progresivo. Al tercer día sucede algo, ya no es tan progresivo, sino ya aumentó más. Y al cuarto día, lo que pasa en la vida de una persona que lee 4 veces a la semana la Biblia, se dispara exponencialmente. Es una explosión. Sucede algo en su vida. Por ejemplo, los hábitos. Las personas. Entre todos esos 400.000 personas que fueron entrevistadas, que estuvieron en este experimento en Estados Unidos, entre todas estas personas, más del 60% habían comentado que tenían ese hábito de consumir pornografía. Bueno, tuvieron que ser sinceros y también no cogieron a cualquier cantidad de personas, sino personas que fueran a llenar ciertos requisitos. Pero ellos explicaron que se había desaparecido. En más del 60 y creo que es el 67%. Desapareció el deseo. Sí, o sea, ya no tienen. ¿Por qué? Por leer 4 veces a la semana la palabra. Es más, las personas que están acá en este en vivo, en este live,
y C, que las personas que están en ese no tienen ese problema tan acentuado como las personas que tienen alrededor, sus familiares. ¿Por qué? Porque están todos los días conectándose, escuchando la palabra. Y también ustedes la están mirando. Eso, es importante que la miren, ¿no? Es importante que la miren. Por eso les digo, traigan Biblia. Lo que les estoy diciendo realmente sobre que traigan Biblia es por el bien de ustedes. Primero que todo, para que ustedes se acostumbren a consultar la palabra. Y luego, porque para sus vidas genera un cambio impresionante. Hay otros hábitos. Bueno, eso en cuanto a los hábitos de pronto negativos o a los vicios, que caen como un 60% en los vicios, el consumo de alcohol. Las personas que tenían problemas con alcohol, con cigarrillo, con tabaquismo, todo cae más del 60%. O sea, adquiere una fortaleza para luchar contra ese tipo de cosas sin darse cuenta, ¿sí? Solamente, ¿por qué? Por la palabra, porque ¿qué es lo que lucha por uno? La palabra, no uno mismo. Ahora, qué pena, parece que estuviera hablando de inmoralidad, pero no estoy hablando de eso, no quiero hablar de eso, pero estoy dándoles unos datos que pues llaman la atención, ¿no? Son como en cierta medida impactantes, ¿no? Por leer la Biblia, cómo cambia la vida de una persona por leer la palabra de Dios. Por eso dice, leímos Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. El temor a Jehová, ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué más dice ese versículo? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pueden aprender, un insensato difícilmente puede aprender. El insensato solo tiene que hablar y hablar. No sé si ustedes se han dado cuenta, en estos en vivo entran personas que entran personas que solamente quieren como defender una religión específica, ¿sí? Digamos, no sé, hablamos de las imágenes. Entonces alguien que se sintió ofendido porque dije la palabra imágenes y empiezan a atacar y atacar y atacar. Se está explicando algo muy importante para la salvación de la persona. Se está explicando el Evangelio. Pero muchas personas no lo pueden escuchar porque únicamente están diciendo, están buscando argumentos para poner en alta estima una religión. ¿Sí? Solamente estamos hablando de la Biblia. Independiente de la religión que tú seas, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, escucha la palabra de Dios. Bueno, no sé si hay alguien acá que tenga ese prejuicio y que esté pensando en su religión específica. Suelta religión. Aquí somos adenominacionales, no tenemos denominación específica. ¿Qué denominación tenemos? Somos justos, somos salvos, somos cristianos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién es cristiano bíblicamente? Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y Jesús dice, yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí. Entonces, hay cristianos que no son cristianos, o sea, que son cristianos delante de la sociedad, todo el mundo los conoce como cristianos, pero cuando estén delante de Jesús les va a decir, nunca los conocí. Pero hay cristianos a quien Él sí va a reconocer. ¿Cuál es? No depende del querer de una persona. Todo el mundo quiere irse con Dios. Todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién quiere ir al infierno? Cuando uno le pregunta a las personas eso, ¿usted a dónde se va cuando muere? ¿Al cielo o al infierno? La gente lo mira a uno raro. ¿Qué encuesta es esta? Por supuesto que al cielo. O sea, todo el mundo se va para el cielo, independiente de la religión que sea. Pero cuando estamos mirando la Biblia, no todo el mundo puede. No todo el mundo. Dice la Biblia que ancha la puerta que conduce a la perdición y muchos entran por ella. Y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Aquí ya muchas personas lo han hallado, porque como les digo, no le estamos hablando de religión. No tenemos ningún ánimo de lucro, ninguna intención diferente a que conozcan la salvación, que sean salvos. Entonces, bueno, continuando con ese experimento, lo que sucedió al cuarto día, ¡puf! Lo que sucedió el primer día, el segundo día, el tercer día, pero el cuarto día, ¡puf! El cambio fue brutal, por decirlo de alguna manera. Disculpen la expresión, eso es como algo deportivo. Entonces, o sea, esa expresión es deportiva, qué pena. Entonces resulta que estamos hablando hasta ahora de hábitos negativos que desaparecen, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora hábitos positivos, ¿sí? Por ejemplo, la fe. ¿Sabe en qué porcentaje se ha manifestado la fe en una persona cuando ha leído mínimo 4 veces la Biblia a la semana? Ha subido más del 200%. Y hay otros hábitos positivos en este mismo sentido, espiritual, que han subido más del 230%. O sea, no sé si se dan cuenta, pero leer la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona se mete con la palabra de Dios, Dios no miente. ¿Qué va a pasar en esa persona? Va a llegar la fe. Esa persona corre un gran riesgo de ser salva, ¿sí? De salvarse. Las personas que son religiosas, generalmente los religiosos no conocen de la Biblia. Conocen algunos versiculitos que les han enseñado en sus religiones para que defiendan su religión, a capa y espada. Pero no les interesa la verdad, solo les interesa defender su propia religión.
No les interesa la verdad. Si les interesara la verdad, serían personas consumidoras de lo que aquí se encuentra. Pero realmente no. Incluso cuando ustedes ven en los comentarios, escriben cosas atacando, atacando. Solamente les mando un versículo que dice lo contrario a lo que ellos están diciendo. Algunas personas ya dejan de escribir. Pero ¿qué deberían reconocer? O sea, en vez de irse, como hicieron con Jesús, a Jesús le hacían preguntas. Y dice la Biblia que hacían preguntas para tentarle. Y Jesús les contestaba con sabiduría, pero ellos ¿qué hacían? Dice que no le hacían más preguntas, se iban. Curioso, o sea, si estuvieran buscando la verdad, al hacerle preguntas a Jesús y ver que Jesús les puede contestar y que les demuestra que ellos están equivocados, ¿qué deberían hacer? Deberían decir, yo he estado equivocado. Por ejemplo, en los alcohólicos anónimos, un requisito. Han descubierto la técnica para que una persona pueda salir de ese problema siguiendo algunos pasos. Un requisito, el primer requisito, tiene que reconocer que es alcohólico. Mientras la persona no reconozca que está arrastrado por un vicio, mientras la persona piense, eso es líquido, eso es un líquido, eso yo lo controlo. Yo tengo dominio, eso es un líquido. Usted está diciendo que yo soy alcohólico, que eso a mí me domina, que eso es un líquido. Yo puedo decidir cuando yo dejo, cuando no dejo. Cuando una persona ya ha destruido su familia, ha destruido su hogar, ha destruido todo, la gente ya no lo quiere ni ver ni nada, hay personas que llorando dicen, ayúdeme, yo no puedo. Ah, ¿sabe qué está diciendo? Soy alcohólico. Cuando la persona llega a esa condición, puede recibir tratamiento. Pero mientras esa persona todavía cree que él puede, no. Igualmente a nivel espiritual. Cuando una persona solamente está defendiendo y defendiendo su religión, por más que uno le trate de hablar de la palabra, va a buscar un argumento, otro argumento. Pero lo peor, si se diera cuenta, si lograra reconocer, yo estaba equivocado, yo no sabía lo que decía la palabra, porque si la persona tiene a Dios en alta estima en su corazón, si Dios es grande, esa persona va a doblar ante la palabra y va a quedar callado y va a reconocer yo estaba equivocado. Es el primer paso. Por eso dice la Biblia, Dios a quién se resiste, a los arrogantes. ¿Y Dios con quién está? ¿El corazón de Dios con quién está? Con los humildes. ¿Qué es humilde? Una persona que puede reconocer, yo he estado equivocado. Yo creí que sabía, yo creí que estaba con Dios, yo creí que estaba caminando con Dios. Yo no sabía que yo era hijo del diablo. Cuando uno oye un testimonio así, esa persona puede recibir la salvación. Le explico rápidamente el Evangelio, lo puede recibir. Fácilmente lo puede recibir. ¿Sí? Un arrogante no. Como le digo, el arrogante ni siquiera escucha. Qué dice Proverbios 1.7? Los insensatos, la segunda parte de Proverbios 1.7. La primera parte, el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué dice la segunda parte? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, ¿pueden aprender? No. El insensato solo quiere defender una religión específica. Solo quiere hablar, hablar y hablar para que su religión quede arriba. Quiere colocar su religión en honra. Es como un representante, como un defensor de esa religión. Debería ser defensor de Dios, de la palabra. ¿Sí? Consumir palabra, no consumir lo que los hombres digan. Vamos a mirar ahorita en Isaías. Les dije que íbamos a mirar las características de un siervo de Dios. Las características de un siervo, no cualquier persona. ¿Qué es una persona humilde? Vamos a mirar las características. Un siervo de Dios es una persona humilde. Entonces vamos a mirar las características de un siervo de Dios. Vamos a ir a Isaías 42. Isaías, después de Proverbios, ahí cerquita está Isaías. Isaías 42, versículo, creo que 18, más o menos. Vamos a mirar. Isaías 42. Ah, sí, el 18. Isaías 42, versículo 18. Dice, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Suena raro, ¿no? ¿A quién le está diciendo que oiga? A los sordos. ¿Y a quién le está diciendo que vea? A los ciegos. Ciegos mirad para ver. Mire lo que dice el versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Aquí nombra las características. ¿Qué característica tiene el que Dios envió? Es ciego, es sordo. Sí, así dice, ¿no? Aquí lo acabamos de leer. ¿Qué característica tiene un siervo de Dios? Es ciego, es sordo. Isaías 42, 18, 19 y 20. Esos tres versículos. ¿Qué característica tiene un siervo de Dios? Es ciego, es sordo
O sea, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Parece que estuviera hablando de las imágenes de las estatuas, ¿no? Porque dice que las estatuas tienen ojos y no ven, oídos y no oye, y dice semejantes a tales son aquellos que la honran a las estatuas, ¿sí? O sea, que se inclinan delante de una estatua, así miran a la estatua y empiezan a hacer algo, no sé, orar, rezar, frente a una estatua. Eso es honrar a una estatua. Pero entonces, aquí dice que los siervos de Jehová son ciegos y son sordos. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Si no está comparando con ese tipo con la idolatría, ¿a qué se refiere entonces? Un ciego, un sordo, ¿qué característica tiene? Por ejemplo, David. David es el, por excelencia, ¿qué dijo Dios de David? Dijo, varón conforme a mi corazón. Es decir, David es el siervo por excelencia. Porque Dios dio ese testimonio, varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿qué característica tenía David? Bueno, sabemos que él hizo maldades. En 2 Samuel, capítulo 11, vemos las maldades que salieron de David. Fue terrible lo que hizo. Pero entonces, también podemos ver en el resto de la Biblia, o sea, sin tener en cuenta ese capítulo 11, las maldades que salieron de David, tenían que salir, porque él es humano. El único que iba a ser sin pecado iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero David iba como cualquier otro ser humano. A pesar de que era el siervo de Dios, escogido de Dios, pero de él tenían que manifestarse las maldades, ¿sí? Entonces, no tengamos en cuenta por ahora ese capítulo. Sí, sí salieron maldades, pero no vamos a hablar por ahora de esas maldades. Vamos a hablar el resto de la vida de David. Todos los otros capítulos de David. Todos los otros capítulos que hablan de David. Él tenía siervo. ¿Sí sabían? O sea, él iba a salir a la guerra y él consultaba. Él hablaba con Dios, a veces por Urín y Tumín, a veces usaba el efod, a veces con los sacerdotes. Pues bueno, el sacerdote es el que usa el efod. Entonces él buscaba a los sacerdotes, a los profetas. Y él siempre preguntaba, ¿subiré a la guerra? ¿Iré a la guerra o no iré a la guerra? Y Dios le decía, sí, sube, porque tú los alcanzarás y ciertamente los vencerás. Por ejemplo, 1 Samuel 30. Cuando ustedes, miremoslo, miren, vamos a mirar ese versículo. 1 Samuel 30. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Ya estoy entre primera y segunda. Esta no es mi Biblia, entonces por eso me demoro pasando las páginas. Esta es la que me prestan acá. 1 Samuel, capítulo 30. Creo que esta página no se había ni abierto nunca. Bueno, 1 Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 6. El versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En este versículo podemos ver una diferencia entre David y el resto del pueblo. ¿Qué decía? Cada uno estaba en amargura por sus hijos y por sus hijas. Resulta que ellos estaban en Siclac y ahí llegaron y se les llevaron todo, los asaltaron y se llevaron todo, se llevaron todo lo que ellos tenían, los dejaron como en la ruina. Pero no solo se llevaron posesiones, se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Entonces todos los hombres habían salido. Cuando llegaron, encontraron que no estaban sus esposas, sus hijos. Por eso dice que todos lloraron. Estaban en amargura de alma. Así dice, ¿no? Estaban en amargura de alma. Todos, incluyendo a David, porque también la esposa de David, así. Entonces, para que no se ofendan, ¿no? Porque digo las esposas, alguien se puede ofender. Y después, ay, ¿pero qué? Bueno, ese es otro tema. Luego hablaríamos de eso. Pero entonces ahorita estamos viendo, estaban en amargura por sus esposas, por sus hijos, ¿sí? Pero ¿qué dice que hizo David? ¿Cuál fue la diferencia entre el resto del pueblo y en David? Mire lo que dice al final. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, ¿todos en qué se apoyaban? ¿O todos por qué lloraban y lamentaban? David también lloró y lamentó, porque estaban viendo la situación tan terrible que había sucedido. Pero ¿por qué David pudo salir? Porque David se fortaleció en Jehová su Dios. Acuérdense, ¿qué persona tiene fe? La persona que ha leído, o sea, más de 4 veces por semana la Biblia, inevitablemente se va a manifestar la fe de una manera es inherente, inevitable, va a suceder, ¿sí? Entonces dice acá, el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Bueno, lo que habíamos nombrado el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ahorita no se preocupen por el efod. Ahorita no hagan preguntas. O sea, por ahora escuchen lo que estoy queriendo transmitirles es el corazón de David. Luego, más adelante vamos a ver detalles. Van a haber palabras aquí que pronto no entiendan. ¿Qué es el efod? ¿Y por qué el sacerdote? Escuchen, por ahora reciban. Traten de recibir lo que se está queriendo transmitir. Dice,
yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y mire qué dice el versículo que sigue. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Entonces, ¿qué podemos ver acá? David, dice la palabra, se fortaleció en Dios. Primero que todo vemos eso, David se fortaleció en Dios. Luego, ¿qué hizo David? Después de que se fortaleció en Dios, David tenía fe. David estaba confiado en que Dios, de que todo estaba en las manos de Dios y todo Dios lo había permitido por algo. Eso significa que se fortaleció. Más adelante lo podríamos ver. Ahorita estoy resumiendo porque ya nos tocó correr. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? O sea, el versículo 7, 8. El versículo 7 y 8. Y hasta el 9 donde dice partió David. El 7 y 8 muestra que David consulta con Dios. David consulta. Sí, que usó el efod y le preguntó a un sacerdote para consultar a Jehová. Como le digo, luego explicamos esos detalles. Lo importante acá es David consulta. David consulta. Y Dios le dijo, sí, ve, ciertamente los alcanzarás. ¿Y qué hizo automáticamente David? Apenas escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo David? Partió, ¿sí? Entonces David escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, sí, ve tras ellos que los vas a alcanzar. Y David fue, ¿sí? Y le digo, no solamente le dijo que los iba a alcanzar, sino que iba a librar. Mire lo que dice. David consultó, perseguiré, los podrá alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto que está diciendo ahí son palabras de Dios, ¿no? Dios contestó a Abiatar, porque él llevaba el efod. Así, bueno, Dios le contestó a Abiatar. Entonces Dios le contestó a Abiatar, y Abiatar, ¿qué es lo que le transmite? Le transmite la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Ahora, como es la palabra de Dios, se cumplió. ¿Sí? Dios dijo que los iba a alcanzar y que los iba a librar, y sí, los libró. ¿Sí sabían? Entonces, ahora, ¿qué había en el corazón de David? Fe. Él podía fortalecerse en Dios y él consultaba. Pero curiosamente, para que él consulte, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que no usar su vista ni sus oídos. Por eso leímos en Isaías 42, 18, 19 y 20, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? No toma decisiones conforme a su punto de vista. Yo creo que lo mejor es, no, pero es que ya se llevaron a los niños. Ay, lo mejor es entonces que edifiquemos otra vez la ciudad y a ver si, no sé, es que no sé qué hacer. No, David consultó. Sí, también se angustió como todos los demás. Ese era un ser humano, se angustió, pero se fortaleció en Dios. Y después de que se fortaleció en Dios, buscó respuesta en Dios. ¿Qué Dios le iba a mostrar? ¿Sí? Y lo que Dios le mostró fue que iba a recuperar todo y mucho más aún. ¿Sí? Bueno, ya vamos a terminar hasta el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias por los que se han venido conectando, los que han estado escuchando estos en vivo. Y permite, Señor, que la salvación sea para todos los que por lo menos hoy pudieron estar, porque no es por ellos mismos que han podido permanecer, sino tú has puesto el corazón para que puedan recibir tu palabra. Por algo les has permitido, ten misericordia y síguelos guiando. Permite que Satanás no pueda meterse con ellos. Dice la palabra que cuando una gallina está empollando no puede ser tomada. Es decir, Satanás quiere tomar a la gallina, a los polluelos, pero no va a poder tomar a la gallina a la que está empollando. Ellos en ese momento están recibiendo el Evangelio, las personas que han escuchado estos días los en vivo, y bueno, todos los en vivo, han estado escuchando el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo llevó los pecados y Él vino a eso. Algunos ya lo han recibido, otros no lo han podido recibir, otros se siguen llamando pecadores, pero permite, Padre, que sigan conectados hasta que la fe entre al corazón de ellos y puedan ser justos, es decir, dejen de ser pecadores y pasen a ser justos, como lo dice el Salmo 1, versículo 5. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, espero que mañana se puedan volver a conectar, sobre todo quienes entraron por primera vez, no se lo pierdan. Mañana vamos a explicar más detalladamente el Evangelio. Todos los días explicamos el Evangelio. Hoy fue de una manera muy cortica, explicamos más otras cosas, pero si miran otros en vivo van a poder escuchar el Evangelio. Este mismo video, este live, lo pueden ver en aproximadamente una hora, yo creo. Lo van a ver en YouTube. Allá nos encuentran con ese mismo nombre, escrito está también y con esa misma foto.
Este mismo perfil de TikTok, tal cual, está en YouTube. Entonces nos buscan allá igual y ahí lo pueden encontrar. Ya está subido el de ayer y están subidos todos los anteriores. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9 de la noche. Chao.